Podemos meditar en la palabra unos minutos. Sabe, hace algún tiempo recuerdo que nosotros no teníamos un televisor y cuando fui a predicar a Colombia, recuerdo que un pastor tenía un iPad y yo no tenía iPad, yo tenía todo en agendas. Y entonces él me vio y me dijo, pero no, si es que ya todo se lleva, y me empezó a explicar todo lo que tenía el iPad y tal. Y yo le dije, pero es que yo no tengo para un iPad. Entonces recuerdo que ese día hicimos un negocio y me lo vendió y quedé con un iPad. Y cuando yo llegué de pastor de nuevamente aquí a España, a Las Palmas, tenía mi iPad. Viejito, pero lo tenía. Y como nos casamos y no teníamos televisor ni nada, no teníamos nada de eso, recuerdo que esa era nuestra pantalla. Nuestra pantalla era una de 8 o 10 pulgadas, yo no sé. Y ese era nuestro televisor. Y entonces cuando comíamos, nos vimos un reportaje, yo no sé por qué así, nos vimos un reportaje con mi esposa. A ella nunca le gusta nada de lo bélico, pero nos pusimos a ver un programa que se llama El Apocalipsis, que es un reportaje de la Segunda Guerra Mundial. Y ese era, nosotros comíamos y viendo es que un reportaje de la Segunda Guerra Mundial. Y en uno de esos vimos un reportaje que yo creo que les he compartido acerca de esto. El muy conocido día D fue el desembarco de Normandía, donde los aliados pudieron ganar la batalla. Pero para que ocurriera eso, ellos hicieron una estrategia. Engañaron la perspectiva, hicieron un engaño de perspectiva. Se les ocurrió hacer un montaje. Comenzaron a inflar tanques de plástico, los inflaban, les daban la forma y los ponían. Igualmente, aviones, los hacían una especie de madera, pusieron unos altavoces para simular el ruido y simularon como si hubiera allí un ejército. Y una de las personas informantes a Alemania les decía, mire, van a venir por Calais, van a entrar por aquí, van a entrar por aquí. Y hay un hombre que le tenía miedo, Hitler, era un hombre muy fuerte, era uno del ejército estadounidense, y cuando dijeron que él era el encargado del ejército, lo que hizo Alemania fue trasladar un montón de miembros para allá, porque esperaban allí el desembarco. Para sorpresa, los aliados habían utilizado esta estrategia, cambiar su forma de ver, que vieran lo que tenían apariencia. Así que cuando los aviones alemanes que observaban comenzaron a ver un montón de tanques, un montón de aviones, ruido, entonces se prepararon con el ejército para ir a ese lugar. Pero todo eso eran simplemente cosas hinchables. Pero eso permitió que ellos miraran de la manera incorrecta y perdieron la guerra. Ese fue el punto fundamental de ganar la Segunda Guerra Mundial de los aliados, el día D. Yo quisiera hablarles acerca de ver de la manera correcta lo que vivimos, porque cuando lo miramos de la manera incorrecta, podemos entonces perder la bendición de crecer. Pero si lo ves de la manera correcta, entonces no vas a flaquear y no se te va a dañar la fe. Pablo va a hablarnos acerca de gloriarnos. El capítulo 5 y el versículo que nosotros leímos, el versículo 3, dice que nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Y Pablo esta palabrita la va a repetir 3 veces en este capítulo. Capítulo 5, versículo 2. La Biblia dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios. El versículo 3 continúa y sigue diciendo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino, versículo 11, dice eso, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo.
Esta palabra gloriarnos es un término que va asociado a regocijarse, a alegrarse, pero también a sentirse orgulloso. Pablo me dice que yo no tengo que tener ninguna jactancia a mí mismo. Pero este texto de gloriarnos tiene que ver con jactancia, tiene que ver con lo de darse cuenta del honor, la gloria en la que estamos viviendo. Y Pablo, si ustedes lo recuerdan, el domingo pasado nos recordó de gloriarnos el lugar de inmerecimiento que tenemos. Yo estoy en un lugar inmerecido, y al estar en un lugar inmerecido, yo me glorío. Muchas de las personas buscan y anhelan una nacionalidad. Hace muchos años atrás, todos tenían el sueño americano, y todo el que llegara hasta allá cumplía el sueño americano, y luchaban por tener una documentación, una visa, o tener los documentos estadounidenses. Eso era lo máximo. Hasta el día de hoy hay gente que lleva 11, 20 años allá y todavía no tiene ni documentación. Pero cuando la recibían, yo tengo un primo que la tiene, decía: mire, yo tengo nacionalidad. Y eso como que los hacía sentir orgullosos. Yo no sé si usted está muy orgulloso de la que tiene. Yo tengo una, y usted también, en el reino de los cielos, que tiene que sentirse orgulloso, muy orgulloso. Si la Biblia me plantea que yo soy un embajador de Cristo en la tierra, quiere decir que su pasaporte tiene un nombre, pero también tiene procedencia. Así que no lo expide el gobierno central, no lo expide notaría, lo expide el mismo Señor Jesucristo, y ese pasaporte es suyo y tiene entrada en el reino. Así que Pablo me está diciendo, debemos gloriarnos de ese lugar de privilegio que tenemos, porque es algo inmerecido, no hemos hecho nada para merecerlo, y nos gloriamos en esa bendición de disfrutar de su presencia. Y la semana pasada estuvimos hablando de gloriarnos, de disfrutar, de darnos cuenta que estamos en un lugar que no merecemos, y de la misma manera que Enoc fue traspuesto, un día usted será traspuesto. De la misma manera que esos hombres de la antigüedad recibieron un milagro, recibieron una respuesta y estaban en lugares de honor, usted hoy en la tierra no tiene un lugar de reconocimiento, pero en el cielo su nombre es conocido por los ángeles y los querubines. Un lugar grandísimo. ¿Cómo no nos vamos a gloriar en eso? ¿Cree usted que no nos vamos a gloriar en decir que somos hijos de Dios? Y Pablo entonces me va a decir en primer punto que tenemos que gloriarnos en la esperanza de gloria. Es lo que dice el versículo 2. Gloriarnos en la esperanza de gloria. La traducción lenguaje actual dice así: nos alegra saber que confiando en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios, y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Y Pablo quiere poner una garantía de lo que está diciendo. Y la garantía está en el primer versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es una garantía que nos lleva a entender que los lazos se han recuperado, y que de esa manera el ser humano tiene acceso a la luz bendita, a la gracia bendita de Dios, y de disfrutar de una herencia incorruptible, inmarcesible, preparada para todos nosotros. Y Pablo está diciendo: tienes que gloriarte de la esperanza de gloria, de la perspectiva del futuro. Algunos tienen mucho miedo al futuro. Algunos tienen miedo a lo que pueda pasar en el camino. Es más, algunos no son capaces de vivir por lo que piensan del futuro. Tiene dos opciones: o creerle a la palabra, o creer lo que usted piensa. Y yo debo comprender y entenderlo, que si yo no deposito mi fe en Él, entonces me espera lo peor. Pero si yo deposito mi fe en Él, no tengo por qué tener miedo al futuro.
¿No ha leído por allá el proverbista que dice, se ríe del porvenir? ¿Quién se ríe del porvenir? Esa mujer virtuosa sabe que cuando piensa en el futuro. ¿Y por qué uno es capaz de reírse del porvenir? Porque uno es capaz de reírse del porvenir porque tiene una esperanza de gloria. Si no hubiera esperanza de gloria, téngale miedo al futuro. Pero no entiendo por qué tenemos que tener miedo al futuro si su futuro es la esperanza de gloria. ¿No cree usted o no ve o no siente que un día no muy lejano usted estará en la misma presencia del autor y consumador de todas las cosas, y que usted lo va a ver con sus ojos y va a ser transformado? ¿Usted cree que eso no motiva a gloriarnos? Esa es la motivación de permanecer en este lugar. La motivación extra, la milla más, es que al caminar yo cada vez estoy más cerca. Cada vez que nos cumplimos un año, estamos más cerca de eso. Cada vez que nuestros huesos se resienten, estamos más cerca de eso. Y a veces la edad no nos mide cómo estemos, pero algo estoy muy seguro: un niño, un joven, un adolescente, un adulto, un anciano se muere en Cristo, y lo que le espera es la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Pablo se lo dijo a la iglesia en Colosenses en el capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y este es un misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué le da a usted esperanza? ¿Qué es lo que a usted le da esa motivación? ¿No es la gloria venidera? Yo tengo que disfrutar de eso. Tengo que disfrutar de la gloria de Dios. Y tengo que disfrutar de la gloria venidera. Tengo que gloriarme. No se preocupe, mientras este cuerpo mortal se va desgastando, el interior se va renovando todos los días. Y aunque este cuerpo se va deshaciendo y todos los días me muestra a través de un espejo, me recuerda que soy una persona que se va desgastando, dentro de mí se producen cosas distintas, diferentes. Y sabe una cosa, no le tengo miedo a lo que pueda venir, porque yo le creo más al Dios que tiene potestad de guardarme, cuidarme, protegerme, estar conmigo. Más. Pablo, lo que te esperan es que vas a tener que sufrir por causa del evangelio, pero eso no significa que el Señor lo hubiera dejado, lo fuera a dejar, lo hubiera a abandonar. No, tendría que sufrir, tendría que padecer, tendría que vivir circunstancias, pero eso no es igual a que Dios lo haya abandonado. Y aunque algunos lo pensaran y lo vieran mal, no, Señor. Pablo quedó medio muerto cuando en Listra lo apedrearon. Allá estaba casi muerto, pero el Señor vino para rescatarlo, sabiendo que se iba a morir. Porque el hecho de que yo tenga la garantía del futuro me asegura que mi andar en esta vida es de seguridad. Si yo tuviera que caminar con la sensación de que no sé si voy a ser salvo, seríamos personas con miedos constantemente. Yo tengo que tener la seguridad de que Él me salvó. Claro que si descuido mi vida espiritual me pierdo, sí, pero yo no puedo ir por la vida pensando así. Yo tengo que ir por la vida pensando que tengo una gloria, que me espera una gloria, que hay un lugar reservado y tengo que gloriarme, disfrutarlo. Tener eso me lleva a disfrutar la vida, porque hay muchos que no disfrutan la vida cristiana. Jesucristo le dijo a unos hombres: ustedes cuando ayunen o oren, no pongan cara. Cuando una persona ayuna, el Señor les dice: no pongan la cara de... ¿No se da usted cuenta que a veces que hay gente mira así como... No ponga esa cara. Su Padre ve en secreto. Uno comienza a disfrutar la vida.
Porque sabe que todo lo que vivimos aquí es pasajero. Si yo le digo a usted, hermano, yo sé que usted hoy de pronto no está viviendo la mejor parte de su historia, pero afortunadamente nuestra historia no termina con ese puntico. Hay otra historia detrás de ese velo que usted no ve, o hay otro capítulo que usted no ha leído de su vida. Y yo quiero que usted escriba un capítulo de esa parte de la vida y que no se deje llevar de pronto por cosas que se han inflado. No se deje llevar por eso. Quiero que vea con realidad. Le espera un lugar con su amado por toda la eternidad. ¿Cree que no va a disfrutar la vida sabiendo eso? Vale la pena. Vale la pena todo lo que vaya a vivir, todo lo que tenga que pasar, porque tengo la certeza y la seguridad, como Pablo la tenía muy certeramente. Algunos de pronto no moriremos, porque tenía la seguridad de que de pronto él no llegaría a ver la muerte. Pero algo sí tengo claro: los muertos en Cristo resucitarán primero, y todos los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar juntamente con Él en las nubes. Él se gloriaba de eso. Vale la pena el esfuerzo en la tierra. Por eso vale mucho la pena. Y Pablo no está diciendo otra cosa que decir: tienes que gloriarte de la gloria, de la esperanza de gloria. Tiene que gloriarse uno. Fíjese usted, porque Hebreos dice en el capítulo 2, versículo 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria. Las intenciones de Dios para nosotros es que seamos sus hijos, es que seamos partícipes de su naturaleza divina en cuanto a santidad, en cuanto a justicia, en cuanto a integridad, siendo hijos, esperando algo inimaginable: la entrada a su gloria. Y por eso el apóstol Juan llegó a decir: amados, ahora somos hijos de Dios. Usted ahora es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, pero y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora eres hijo de Dios, pero hay una manifestación más, hay una gloria más, hay un escalón más, porque sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal. Él merece la gloria y la alabanza y la adoración. Él merece todo. Yo me tengo que gloriar de esa esperanza. Si hay algo que usted lo tiene que motivar, es eso. A veces uno con lo que vive siempre piensa en eso, el mañana. Un escritor llegó a decir: habrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios. Usted tiene la esperanza quizás puesta aquí en la tierra, y por eso se desanima, y por eso se frustra, y por eso le duele, por eso lo lastima, porque cuando no se cumple ninguno de los designios suyos sobre la tierra, se siente mal. Hay alguien que no defrauda, y como no defrauda, mi fe tiene que estar entonada hacia allí. Y por eso el escritor llega a decir en Apocalipsis 22, versículo 3: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. Y versículo 5, capítulo 22: y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará, y Él reinará por los siglos de los siglos de los siglos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso me motiva. No fue alguien que está improvisando ni que está improvisando para saber quiénes se salvan. A ver, este sí, este no. No es alguien improvisando un lugar. No es alguien improvisando. No es un mortal man, no. Es alguien que tiene todo bien ordenadito, bien trabajado, bien organizado, y que sabe cuáles son mis dolores, mis aflicciones, y me dice: ¿sabes una cosa? Ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni llanto, porque sabe lo que yo vivo como mortal. Allá cuando estemos en esa gloria, entonces ni el sol necesitaremos, porque allá está el sol de justicia que alumbra sobre todos los hombres. Y eso tiene que llenarme a mí de una motivación para decir: sí, Señor. Me glorío de eso. Y Pablo me cambia de tema casi abruptamente, porque me dice: tienes que gloriarte de esa esperanza. Pero luego me dice: y también. Eso es un cambio drástico, porque dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Espérese, Pablo, esto es un cambio muy radical. Me está diciendo que me gloríe de la esperanza de gloria, y la verdad es que yo me glorío de eso porque es algo que va a pasar más adelante. Pero Pablo pone el punto y dice: no, y también te vas a gloriar de las tribulaciones. Esa no me encaja mucho. No encaja en el vocabulario. Si estaba hablando muy bonito Pablo, yo ya me estaba imaginando en el cielo, pero me hizo volver a la tierra para decirme: tribulación. ¿Por qué me sacó de ese aire que tenía yo en mi corazón? Y Pablo va a utilizar la misma palabra. De la misma manera que me glorío en la esperanza, ahora dice: me glorío en la tierra, en las tribulaciones. ¿Cómo una persona es capaz de adorar en tribulación, cantar en tribulación, adorar en medio de problemas? ¿Sabe que el Señor utiliza esta palabrita de tribulación para mostrarme mi realidad? Mi realidad es que un día estaré con Él, pero mi realidad también es que aquí en la tierra voy a tener tribulación. Y la palabrita tribulación tenía que ver con una herramienta de trabajo de los agricultores. Y esa herramienta era un palo con algunos clavos en su extremo, que se utilizaba para golpear las gavillas del cereal cosechado, a fin de producir la separación entre la paja y el grano. Sin esos golpes, sin el uso del tribulum, sin esa tribulación, el grano quedaría encerrado sin posibilidad de ser utilizado. Así que el tribulum era una herramienta y tenía que golpearse para sacar la paja, dividir la paja del grano. Cuando yo pienso en la tribulación, puedo pensar en susto, en miedo. Cuando yo pienso en la tribulación, muchas imágenes se pasan por la cabeza. Jesucristo le dijo a Pedro en cierta ocasión: ¿sabes una cosa, Pedro? Satanás os ha pedido, lo quiero para mí, es mío. Tú no lo vas a coger, tú no lo vas a llevar al cielo. Te voy a impedir que llegue al cielo, me lo pidió. ¿Crees que lo que vives no busca que el enemigo también se lleve la gloria al decir: lo derroté? Os ha pedido para zarandearos como al trigo. Os ha pedido para mover, para que usted dude, para que no crea, para que se vaya, para que se ausente, para que se aparte. Lo pidió. Yo no puedo pensar que es normal lo que vivo.
Yo no puedo ignorar que las cosas naturales que vivo, el enemigo las puede aprovechar para llevarme a apartarme. Yo no puedo ignorarlo. Sé que puede llevarme a crecer en la fe, o sé que puede el enemigo aprovecharlo para matarme, porque el enemigo pidió a Pedro, pero la respuesta del Señor es: yo he rogado por ti. ¿Usted cree que Dios a mí me va a pasar por el valle de oscuridad para matarme? ¿Usted cree que Dios me va a llevar allá al desierto para matarme? Dios no es así. No actúa así. Eso es lo que el enemigo quiere ver. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ese es el propósito de la tribulación. Vamos a golpear para sacar lo mejor. Lo mejor. El Señor no podía haber pedido que Pedro fuera librado de esa tribulación. En ese caso hubiera evitado todas las presiones que tenemos. Pero hay algo muy claro: el designio de Dios es que yo aprenda en esa tribulación. Dios necesita utilizar su herramienta, y por medio de esa herramienta comenzar a golpear para que yo aprenda, para que yo sea corregido, para que yo entienda que el objetivo del Señor es purificar. El objetivo del Señor es ser mejor, vivir mejor, tener una mejor vida con Él, porque ese es el objetivo de la tribulación. Y ¿sabe algo? Tengo que gloriarme en la tribulación. Por eso el que alega con su Dios por lo que vive no ha entendido el valle por el cual el Señor lo está llevando, porque el objetivo no es que te destruyas ni que te muera, es que te gloríes de lo que vives. Y algunas veces tendremos que llorar, y otras veces tendremos que sufrir el dolor, otras veces seremos quebrantados. Dios no busca hacerme daño. La tribulación tiene objetivos. Si uno no supiera que tiene objetivos, entonces sufre. Señor, ¿tú crees que es necesario que yo pase por esto? ¿Es necesario? Si es que duele. A ver, Señor, yo sé que yo no soy el mejor y que me equivoco muchas veces, pero apiádese de mí. Porque vemos que lo que vivimos, pensamos que lo que atravesamos, a Dios se le escapó. Se me escapó la situación del hermano. No, que sufra. No, a Dios no se le escapan ni mis dolores. Sabe que me duele el cuerpo, sabe que le duele a usted donde sea. A Él no se le escapa absolutamente nada. Y sabe que eso le puede impedir hacer muchas cosas, pero aún así lo sabe. ¿Por qué me llevas entonces, Señor, a tener que vivir esta circunstancia? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué me está golpeando con la herramienta? ¿Qué tienes que hacer conmigo? Y Pablo va a decir: tienes que disfrutar la situación que estás viviendo. Parece una incoherencia, porque se mira desde la perspectiva incorrecta, y cuando se mira desde la perspectiva incorrecta me engaño a mí mismo. Y por eso tengo que verlo como Pablo lo plantea. Tengo que poner en la perspectiva correcta, y la perspectiva correcta es que me tengo que gloriar. Te duele, gloríate. Gloríate en lo que estás viviendo. Tiene que ser un efecto transformador. Tiene que ser un efecto purificador. Tiene que tener un objetivo muy claro para que yo me tenga que gloriar en el dolor, en el duelo, en la tristeza. Tiene que producir algo muy extraordinario en mi vida para que yo tenga que gloriarme. Porque lo que yo vivo muchas veces que me causan dolor no resulta gozo.
Y algunos de los que estamos aquí hemos sentido cómo el tribulum comienza a golpear. Y hace algunos años, cuando uno lo golpeaba mucho el tribulum, llegaba alguien y le decía: estás en pecado, estás haciendo algo malo, estás... No, nada de eso. Mi Señor quiere sacar lo mejor. Y algunos tendremos que vivir cosas. Algunos tendremos que pasar cosas. Algunos no se pueden catalogizar que son mayores o menores, más complicados, más difíciles. No, nada de eso. Cada uno vive su tribulación y cada uno también mide cómo la disfruta o cómo la padece. Ayer escuchábamos la palabra de Dios que decía: como usted lo haga, mide lo que hay en su corazón. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Eres capaz de adorar cuando estás mal? ¿Eres capaz de gozarte cuando no tienes nada que dar? ¿Eres capaz de gozarte cuando te dicen papeles negados? ¿Eres capaz de gozarte? Expulsión del país, ¿eres capaz de gozarte? ¿Eres capaz de gozarte? Tienes esta enfermedad, ¿eres capaz de gozarte? ¿Eres capaz de gozarte cuando salen las cosas mal? ¿Eres capaz? No me gozo cuando va bien. Oh, gloríate en la esperanza de gloria. Gloríate en el futuro que te espera. Amén. Gloríate en lo que estás viviendo en el presente. Porque aunque no parezca que tiene sentido, forma parte del plan perfecto de Dios para ver cómo reaccionas, para ver cómo adora, para ver cómo canta, para ver cómo te doblega, para ver cuál es tu actitud, para ver cómo lo haces. Si la tribulación me doblega, entonces mire, me callo, no vuelvo, no digo nada. Has conseguido el objetivo del enemigo, pero no has pasado la prueba del propósito. El propósito es que aunque estés ahí muerto, y Job llegó a decirlo de estas palabras: aunque él me matare. Si él me mata, porque él es soberano. Y si decide quitarla, la quita, porque es soberano. Aunque él me matare, en él esperaré. Yo tengo que tener claro que lo que estoy viviendo, que lo que estás atravesando, mide quién eres tú. Que cómo lo vivas, mide quién eres tú. Cómo lleves la tribulación, mide quién eres tú. O cuando una persona se queja permanentemente, cuando una persona no está contenta con lo que tiene, cuando una persona siempre piensa en su pasado, cuando una persona quiere al pasado, volver al pasado, cuando una persona se queja todo de lo que tiene, cuando se queja de la bendición que tiene en la actualidad, cuando pasa eso, no te estás gozando. Que antes había más estabilidad, había mejor. ¿Y qué? Tengo que gozarme con mi presente. Y aunque no es muy esperanzador en la tierra, yo voy a disfrutar. Porque de la misma manera que el hermanito José tuvo que disfrutar en la cárcel, también luego disfrutó siendo el segundo al mando. Porque cada proceso se disfruta. A veces hay procesos que no parecieran que se disfruten, pero se tienen que disfrutar. Y Pablo está diciendo: tienes que gloriarte en ese proceso. Y Pablo va a decir: es que esa tribulación produce paciencia. Y ahí como que estamos viendo la utilidad de la herramienta. Paciencia. ¿Quieres golpear para generar paciencia? La tribulación es una actividad productiva. No es algo que muere, no, es productivo. Y es increíble que el Señor aproveche lo que vivimos en nuestra naturaleza para activar en nosotros algo llamado paciencia, que se produce en nosotros por medio de eso.
Por medio de la tribulación, por medio del golpe, el Señor está produciendo en nosotros algo llamado paciencia, la cual nos tiene que acompañar hasta la misma venida de Él. La paciencia va generando en nosotros la capacidad de esperar, pero con una actitud diferente. Usted lee en la Biblia, José con 17 años fue vendido. Con 30 años se convirtió al segundo al mando. Abraham fue llamado con 75 y con 100 años tuvo su hijo, David. Entre los 17 y 20 años fue ungido como rey y hasta los 30 no fue reconocido por todos los hombres. ¿Usted cree que esa tribulación buscaba algo o no? Hermano David, pero usted ya no fue ungido, sí. ¿Y por qué no se corona? Líbreme el Señor de tocar al ungido. Pero es que usted ya tiene la aprobación de Dios, pero no es el momento. ¿Usted se imagina uno vivir con la sensación de que el Señor ya lo aprobó, ya lo aceptó y ya le dijo: tú eres mi rey? Pero estar sirviéndole al otro con amor, sin problema. Y aunque él ya tenía la aprobación de Dios, esperó. ¿Y qué tuviste que esperar? Pues de ahora en adelante te ganaste un enemigo y comenzaron a perseguirlo con deseos de matarlo, de perseguirlo hasta donde fuera para querer a matarlo. Pero es que yo ya fui ungido, ya fui aprobado. Sí, pero tienes que saber que te tengo que golpear porque necesito que aprendas paciencia. Y por allá en la montaña lloraba el muchacho, pero el Señor le estaba diciendo: vas a aprender. Vas a aprender en la tribulación, vas a aprender. ¿Y cuánto tengo que esperar? ¿Y cuánto es el año que tengo que esperar? ¿Y cómo tengo que esperar? No sé, David, cómo tiene que esperar. Pero el día que tuviste hambre, fuiste a donde el sacerdote y te dieron pan. Y aunque nadie era digno de comer el pan, Dios te permitió comer de ese pan. Aliméntate de las cosas que de pronto no son para ti, que de pronto no eres digno. Y el Señor en la tribulación me pone pan, me pone palabra, me pone salvación, me pone Espíritu Santo, me pone de su riqueza para que entienda que Él me va a hacer llegar a la meta, que yo voy a esperar con paciencia, que no durará para siempre. Y por eso esa tribulación del hermano David trajo consigo paciencia, paciencia, paciencia. Y hasta el pueblo lo aclamaba. Es que David mató a 10,000. Pero nada de eso llenó el corazón de este hombre. Todo lo contrario. Desde el mismo momento que lo ungieron, comenzó a vivir pesadillas. Comenzó a tener la sensación de abandono total, porque tenía que emigrar de un lado para otro, porque era lo que Dios había decidido. Vas a pasar tribulación, David. Yo voy a estar contigo, pero tienes que aprender. Los años que tengas que esperar, los vas a esperar. ¿Y qué decir de ti, hermano José? Tendrás que ir a la cárcel injustamente. Alguien te va a acusar injustamente. Tendrás que estar injustamente. Tendrás que llorar injustamente. No es que hayamos pedido que estés allí, pero yo quiero que aprendas algo en la tribulación. Quiero enseñarte a ser el mejor gobernador del mundo, y para eso necesito que recibas el descrédito de la gente que no te quiera, que te odien. La Biblia dice literalmente que los hermanos odiaban a José. ¿Quién pidió que lo odiaran? ¿Qué hizo este muchacho para que lo odiaran? Sus padres motivaron, yo qué sé, puede ser, pero él me odian. Y yo no creo que me odien tanto para desearle la muerte, para venderlo y para simular que lo mataron. Y el hombre, como esclavo, no puede decir nada. Señor, ¿qué quieres con esta tribulación? ¿Qué deseas con esta tribulación? Hermano José, quiero que aprendas qué es la paciencia.
Uy, Señor, ya subí, mejoraste, pero cuando mejoraste te volvieron a lanzar a la cárcel. Espera ya, José, tranquilo. Señor, estoy injustamente, espere ahí. Deje que el tiburón le pegue. Usted quédese allá, porque un día así el Señor, como el Señor hace, altera la normalidad de un faraón, altera la normalidad de un hombre pagano, mundano, pecaminoso, y altera la normalidad de unos hombres. Hay un copero y un panadero, y terminan en una cárcel. Y como Dios preveyó, como Dios dispuso los tiempos, y eso es lo que yo no puedo escapar de mi vida. Él es el que motiva los tiempos, y en el tiempo indicado permitió que coincidiera un esclavo que no tenía por qué estar ahí, con dos personas que servían en la corte real, y Dios quiso utilizar lo que quiso utilizar para que ese hombre después disfrutara de la gracia, porque aprendió a vivir la tribulación de la mejor manera. Y cuando la mujer le propuso atentar contra su cuerpo, fornicar, adulterar, él dijo: líbreme de yo fallarle al Dios de mi padre. En otras palabras, lo que estás viviendo no busca que le falles, busca firmeza. La tribulación produce en nosotros un peso de paciencia que nunca se podrá imaginar lo importante que es. Es la paciencia lo que sostiene la fe. No esperando lo que deseo, sino encaminarme a sus propósitos. Las otras versiones hablan de firmeza para soportar. La traducción Dios habla hoy dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y es algo interesante que el Señor quiera que nosotros aprendamos la paciencia, porque si hay algo que no tenemos los seres mortales es paciencia. Y por eso Dios tiene que dar el fruto del Espíritu, e incluye la paciencia. Y por eso el Señor para su venida no dijo cuándo, para que tengamos paciencia. Y por eso también me dice que tengo que ser paciente con el de mi al lado, porque la paciencia me prueba. La paciencia prueba. La paciencia prueba. ¿Cuánto lleva orando? Y el problema cuando oramos es que nosotros orando pensando que va a ocurrir. Y eso es uno de los problemas que tenemos los creyentes cuando oramos. Porque cuando oramos pedimos al Señor lo que tiene que hacer. Y en la oración Él me enseñó: hágase tu voluntad. Entonces lo que yo tengo que decir es: Señor, ayúdame a ajustarme a tu voluntad para que resulte agradable y perfecta para mí. Yo quiero ver a mi hijo. Yo lo quiero ver. Y si el otro año no lo veo, no me voy a decepcionar. Y si el otro año no lo veo, no me voy a decepcionar. Voy a seguir orando todos los días de mi vida, porque mi fe está puesta en verlo, no en el resultado de mañana, sino en cuando ocurra. Yo quiero verlo. Esa es la fe. Y comienza la paciencia a producir prueba. Prueba. ¿Y cuánto más tiene que esperar? Y usted no dice que es cristiano y por qué vive lo que vive, y por qué está atravesando lo que atraviesa, y por qué usted es así. Hoy, pero usted es hijo de Dios, no tendría que irle todo muy bien, no tendría que sobresalir en todo, no tendría que tener éxito en todo. Y usted como que dice: no me sale así las cosas. ¿Y sabe qué busca la paciencia? Vamos a probar, porque el Señor tiene que hacernos exámenes, pruebas. Y no para hacernos sentir mal, es para que usted se convenza cuán necesitado estamos. Señor, si usted no está conmigo, yo aquí me muero, me desmayo, aquí se me acaba la vida, no soy capaz de aguantarlo, de tolerarlo. Y por eso algunos vienen sin fuerza, a punto de abandonar y tirarlo todo por la borda. Pero de repente aparece esa palabra de fe, esa inspiración divina que le dice: espera, confía, aguanta, resiste.
¿Cuánto tiempo, Señor? Lo que haga falta, tenga que esperar. Hágale, espere, espere, espere. La paciencia produce prueba. Y por eso nosotros somos probados con esto de la paciencia. Algunos dijeron: me cansé de creer, me cansé de orar, me cansé de pedir, me cansé de clamar, me cansé. ¿De qué te has cansado? Te has cansado de orar pidiendo lo que tú quieres. Pero uno no se puede cansar. Uno tiene que esperar. Espere. ¿Cuántas madres no han orado por sus hijos? Años, años, años. Y cuando menos lo piensa, esa mujer, ese hombre, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué glorifican al Señor? Porque le estaban pidiendo al Señor eso, se lo estaban pidiendo. Llevaban años, 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 y no paraban, seguían. No les motivaba la actitud. Es que mi hijo se fue a la discoteca, es que se fue por allá, es que hizo aquello. Eso no lo motivaba, porque si eso es lo que escucha, entonces tiene la percepción diferente. No te tiene que motivar lo que el diablo está haciendo. Tiene que motivarte el Dios, el que tienes, que puede hacer algo. Él puede hacer algo. Rescátalo, 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 rescátalo. ¿Usted cree que esos adolescentes que tenemos hoy están viviendo una etapa de su vida? Sí, pero Dios los va a rescatar. Dios va a actuar, Dios va a hacer. Lo creemos, y aunque nuestros ojos mortales no lo vean, lo seguimos creyendo. No va a ser probada mi fe para yo salir negativamente. Voy a creer, aunque se me revele mañana, y aunque me le tire la puerta, y aunque me hable groseramente. Voy a creer en el nombre de Jesucristo. Voy a creer en el nombre de Jesucristo. Al diablo no hay que creerle nada. Nada. Te voy a destruir, te voy a acabar, te veo mal, te voy a aniquilar. Nada. Que Dios lo reprenda. No le creemos nada. Aunque se disfrace, aunque tenga apariencia, nada. No vivo yo, Cristo vive en mí. No le creo nada. Si tengo que pasar la tribulación, Él va a estar conmigo. Créele a Él. Créele a Él. Muchos han abandonado por haberle creído. Le creyeron que no eran capaces, porque no fueron capaces de con paciencia superar la prueba, porque era mucho el tiempo, porque no resistieron. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar yo así? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar solo? Y por allá no aguantan tanto tiempo solo, y aparece una persona y les comienza a cantar el oído. Pero el problema es que es mundano, es que no es de la iglesia. No pasa nada, yo lo voy a convertir. Él va a venir a la iglesia. La estrategia perfecta del enemigo para tomarte. Y cuando menos piensa, no pasaste el tiempo de paciencia. ¿Por qué no esperaste? Si había un plan. ¿Por qué te equivocaste? Si es que había un proyecto. Y sabe una cosa, la versión Dios habla hoy dice: la paciencia busca salir aprobados. Oh, yo cuando leí esta versión dije: wow. El término aprobado tiene que ver con nota calificatoria, tiene que ver con algo calificatorio. Y los que hemos estudiado aquí, hemos ido a un colegio, cuando nos decían aprobado, eso era una alegría. Y cuando decían reprobado, era lo que con vergüenza llegábamos a la casa, nos pegaban, nos castigaban porque reprobábamos una materia. Pero cuando llegábamos con el aprobado, y algunos usamos bandera, nos daban una banderita y llegábamos todos contentos. Mire, hice bandera, tengo la bandera. Era una forma de decir: lo has hecho muy bien. Y uno llegaba orgulloso con su bandera. Saliste aprobado. Parece que el propósito del Señor coger el tulim es dar, dar,
dar. ¿Y sabes para qué? Necesito que salgas aprobado de esto. Y se refiere a la prueba del carácter. O dicho de otro modo, cómo llegar a tener un carácter maduro y estable. El carácter es probado en los momentos de dificultad y de crisis. Si soportamos las presiones de la tribulación con la paciencia, si soportamos la tribulación, nuestro carácter será probado y finalmente seremos aprobados. Cristo es el mejor ejemplo de todo, cuando fue probado en todo y también fue aprobado. Yo no necesito ser probado para salir en derrota. El objetivo de ser probado es que yo salga con un carácter maduro, aprobado. Yo necesito aprobar esa lección en mi vida. Dios quiere que yo supere eso. Y por eso muchas veces vivimos lo mismo. Porque Dios quiere que salgas aprobado de ahí, de ahí. No puedo seguir avanzando si no sales de ahí. No puedes avanzar si no sales de ahí. Y por eso es que tiene que madurarse. Por eso es que tenemos que salir diferente. Si sales igual no aprendiste nada. Pero si sales aprobado, todo cambiará, todo será diferente. Tendrás la madurez y el carácter para enfrentar esta vida, para poder creer que Él tiene la potestad sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tus pensamientos. Oh, salir aprobado es salir ganando. Eso es salir aprobado. O sea que me tengo que gozar en la tribulación, porque lo que Dios busca es sal aprobado. El hermano está viviendo esa situación. ¿Qué estás viviendo? Bueno, vamos a ver qué nota le ponemos. Espérese ahí, todavía no. Espere. Aprobado. Bien, buen siervo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Espera, no te precipites, no te precipites. Y sale nuestro hombre y se precipita. No importa, el maestro vuelve a empezar. Vamos a volver a aprender a hacerlo. ¿Sabes? Si a mí me preguntan ¿qué me depara? Lo único que sé, estoy agarrado de Él, que el día que me quite de ahí, me muero. Pero yo le he dicho a mi esposa con franqueza, yo le oro a mi Señor y yo le digo a mi Dios: Señor, usted lo conoce todo. Si usted ve que yo le voy a fallar, quíteme la vida, lléveme. Pero no permita que yo le falle. No me sale a cuenta, no me vale la pena, no tiene sentido. Y por eso el Señor coge tiempos de tribulación para poner a moldearlo y a moldearlo y a moldearlo y a moldearlo. Y si me dice ¿qué es lo que estás viviendo ahora? Dolor, sufrimiento, hay muchas cosas que se viven, pero el Señor quiere que salga probado. Y si quiere que salga el probado, bienvenida tribulación, me voy a gloriar. Le voy a seguir predicando, voy a seguir hablando. Aunque este cuerpo a veces vea, siente no levantarse, siente que no puede, siente que no tiene las fuerzas. Tú me vas a sacar de aquí, Señor. Yo voy a salir de esta tribulación. Y le voy a decir algo para terminar. El apóstol Pablo termina diciendo que esta esperanza no avergüenza,
Después de decir que me tengo que gozar en la tribulación, después de decir que la paciencia busca que yo salga aprobado, ¿sabes qué me termina diciendo? Esta esperanza no te va a avergonzar. Si tú decides creerle hoy a Dios, aunque pases por el fuego, no te quemará, y por los ríos no te anegará, porque Él no avergüenza. Si tú le crees, Él no te va a dejar en vergüenza. Y por eso Jesucristo dijo: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Alegraos en el Señor, gozaos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe lo que me está diciendo el Señor? Si tú decides hoy esperar, entender que estás viviendo tribulación y esperar, vas a salir aprobado. Y sabes, alguien, tienes un rector, tienes un director que no te va a avergonzar, todo lo contrario. Lo que usted está viviendo, Dios no lo va a dejar en vergüenza. Pero yo quiero que disfrute de ese dolor, que se goce de esa tribulación, que sus labios le canten todavía, lo adoren todavía, que estas manos todavía estén disponibles, que estos pies todavía estén disponibles, sin fuerzas, pero hágale. No se rinda, no se caiga, no se dé por vencido. No importa que esté, no importa que no esté, no importa que haya sido nombrado, no importa que no haya sido nombrado, no se rinda. Espere, 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 va a salir aprobado. Yo prefiero no tener nada en la tierra y salir aprobado que haberlo gozado todo en la tierra y estar desaprobado por Él. Por eso gózate. Y yo sé que algunos tienen que venir a este altar a llorarle, a decirle: Señor, yo no puedo más. Lo estoy viendo desde el punto de vista equivocado, pero parece que el Señor me quiere decir: tanta prueba es que me ve como un buen hombre, como una buena mujer. Por eso tanta prueba. Por eso tanta prueba.